no olvidamos lo que le contábamos al principio del programa respecto de la conmoción social que ha generado estas 5 muertes en Costa Salguero, como le planteaba en la columna editorial. Le quiero preguntar, hacerle 2 preguntas a Marcos Aguini en su doble condición. En su condición profesional, en su condición de doctor en neurocirugía y de médico psicoanalista por un lado y en su condición de padre por el otro. La primera es, ¿cuál es el mecanismo que lleva a una persona a drogarse y de qué manera debe tratarse? Y la segunda como padre es, ¿de qué manera un padre tiene que hablarle a sus hijos? ¿Cuál sería el mejor, digamos, la mejor forma que tiene un padre para hablarle a sus hijos de este tema, Marcos? Para no dar muchas vueltas sobre un asunto tan trágico y complicado, diría que las motivaciones individuales son múltiples, y eso tiene que ver con la psicología de cada uno. Por otro lado, el contexto en el que se vive, los amigos que se tiene, los ambientes a donde uno concurre, y el rol de los padres. Los padres últimamente se sienten débiles frente a los hijos. Tienen miedo de ser cuestionados por los hijos, quieren ser buenos con los hijos. Y eso es un error gravísimo. Los padres tienen que ser muy firmes para contenerlos y salvarlos. Al propósito viene una anécdota de que un chico menor de edad le pide al padre que le deje manejar el auto. El padre le dice, no tenés edad, no podés. Pero papá, ¿me podés llevar a algún lugar que no haya policías? Y déjame manejar. No tenés edad, no puede ser. Bueno, el chico insiste mucho y el padre le dice, mira, te voy a dejar manejar el auto, aunque no corresponde, si cumplís con 3 tareas. En primer lugar, que mejores tus notas. En segundo lugar, que leas un poquito la Biblia, así te enterás un poco de la historia, de las cosas espirituales. Y en tercer lugar, que te cortes el pelo. El chico empezó a mejorar las notas, empezó a leer un poco la Biblia y le dice al papá, ya estoy mucho mejor de lo que parecía, de manera que me podés dejar manejar el auto. Mejoré las notas, leo un poco la Biblia. Dice, pero no te has cortado el pelo. Bueno, pero, escuchame, Sansón usaba el pelo largo, eso lo dice la Biblia. Ajá. Y también lo usaba Moisés, y lo usaba el rey David, y lo usaba San Juan Bautista, y hasta Jesús tenía el pelo largo. ¿Qué me estás pidiendo? Y el padre le dice, esos seres tan notables que usaban el pelo largo no podían manejar un auto. respetaban. O sea que es necesario ponerle el límite sin temor, sin pudor. El padre tiene un rol orientador y tiene que saber que esa es una obligación de la cual él no puede alejarse. Bueno, la posibilidad de conversar, como le habíamos prometido, con Marcos Aguini, de la novela de mi vida. Hay algo que después de leerlo me quedó grabado. En realidad la pregunta me quedó grabado. De todo lo que ha pasado en la Argentina, según tu mirada, de lo que has vivido en la Argentina, ¿cuál ha sido el momento más terrible, más triste, más doloroso que vos has podido observar como argentino? Fue la última dictadura. Fue la última dictadura. Por supuesto, yo me acuerdo muy bien de lo que fue la dictadura de Onganía. Claro, pero no se puede, claro, ni comparar. Y la noche de los lápices y todo lo que pasó en ese momento. Pero mucho más terrible fue lo que pasó después, cuando empezó a hacerse evidente los desaparecidos y los vuelos de la muerte. Yo estaba en Estados Unidos y ahí me contaban, están tirando gente al río desde los helicópteros. Digo, ¿qué? Claro. ¿Cómo puede ser eso? Y ahí me enteré. O sea que había trascendido al exterior cosas que pasaban aquí y que aquí no se mencionaban. Y muchos argentinos, tenemos que recordarlo, decían, por algo debe ser cuando desaparecía alguien, ¿no? Claro. Es decir, que la sociedad argentina tiene sus aspectos bastante criticables y que debe hacer una suerte de revisión y de aprender del pasado, aprender de la historia. Ahora, Marcos, haciendo excepción de la dictadura, políticamente, ¿cuál fue el peor gobierno que hemos tenido? ¿Vos crees que es la última era de los Kirchner? ¿O crees que, no sé, Menem? ¿O cuál te parece de la Rúa? Bueno, mira, el otro día le pregunté a un muchacho justicialista quién ha sido el ministro de Bienestar Social del hombre tan progresista que fue Cámpora. Y no supo decirme. Sí, José López Rega. Fue José López Rega. Claro, claro. Entonces, ese hombre de progresista, de izquierda, ejemplar, cuyo nombre ahora es el emblema de un montón de jóvenes, tenía como ministro de Bienestar Social a López Rega, que era el que dirigía las 3A, asesinas. Es decir, que era un momento muy feo, un momento hipócrita, pero que estaba ya señalándonos el camino a donde iba nuestro país. Es decir, estamos caminando hacia el infierno, que fue la década del 70 y lo que, bueno, hasta el 80, ¿no? Y estos últimos años de la Argentina, usted fue siempre muy crítico, Marcos, y ha sido además muy criticado, muy cuestionado, muy atacado.
¿Cómo está observando este tránsito? Porque, bueno, aparentemente todavía estamos en plena transición, ¿no? Reaparece cada tanto Cristina en Comodoro Pi, en una reunión con intendentes. Hoy con actores. Hoy con actores. Al mismo tiempo Mauricio Macri también intentando hacerse, ¿no?, del mando del país. ¿Cómo está viendo usted estos últimos años y esta transición? Apelando a una palabra teológica, diría que estamos en el purgatorio. Hemos salido del infierno y estamos en el purgatorio. Si llegaremos al paraíso, bueno, eso será mérito de la sociedad, si puede ser. Yo diría que la Argentina está viviendo una situación milagrosa, porque por muy poco diferencia de votos se produjo un cambio de clima. Y la Argentina, en poco más de 100 días, protagonizó una gesta increíble. Dio un campanazo y la opinión mundial que se tenía sobre la Argentina, muy descalificadora, comenzó a hacer una opinión a favor de la Argentina, donde hay mucha esperanza, mucha expectativa y mucho deseo de que nos vaya bien y que seamos prácticamente, como dije el otro día en un reportaje, la nave insignia de todo el continente, que oriente al continente, porque la Argentina lo fue. A principios del siglo XX, Argentina era el país más importante de toda América Latina, desde México hasta el Polo Sur, era la Argentina, y lo puede volver a hacer. De manera que en este momento estamos viviendo una oportunidad única. Y yo quiero transmitir lo siguiente. Debemos observar que el pueblo argentino, que está pasando por momentos difíciles, y estos 2 meses, abril y mayo, serán más difíciles todavía, es un pueblo que vive el sacrificio de una manera admirable, porque no veo grandes manifestaciones, grandes protestas, excepto los núcleos fanáticos que quieren sacar dividendos políticos. Pero el pueblo argentino se la está aguantando, porque tiene esperanza de que esto vaya mejor. Y yo creo que tanto ustedes, yo y los que nos escuchan, tenemos la obligación de acompañar al pueblo argentino y no hacerle perder la esperanza y que siga apostando a este cambio que se ha dado. Acá no estamos defendiendo un gobierno, estamos defendiendo a la oportunidad que se ha presentado de nuevo en la Argentina para ir adelante y crecer en serio. Y si esta oportunidad la llegamos a malograr, va a ser muy difícil que tengamos otra. Cuando usted habla de una nueva oportunidad, seguramente porque lo conozco y porque he leído el libro, está hablando de tal vez una de las oportunidades más importantes que tuvimos, que fue en 1983 con el doctor Raúl Alfonsín y la vuelta de la democracia. Lo invito a que veamos, compartamos juntos esta foto. Bueno, esta foto estuve con Gina Lollobrigida y Alfonsín en la Casa Blanca. Ah, esto es en la Casa Blanca. Esto es en la Casa Blanca y por supuesto la delegación que fuimos a Estados Unidos en aquel momento, y Alfonsín me dio el honor extraordinario de que lo acompañara. Cuando apareció Gina Lollobrigida, todos muy voraces, nos acercamos para palparla, ¿no? querían sacarse fotos con Gina Lollobrigida. Sí. Qué jóvenes que están todos. ¿Qué significó Alfonsín para usted, Marcos? ¿Cómo lo definía hoy a la distancia? ¿Qué tipo de liderazgo ejerció? ¿Qué tipo de análisis se puede hacer? Yo a Alfonsín lo conocí en el año 82, todavía estaba la dictadura, e incluso ya veía que en él existían las posibilidades de un cambio genuino. Y Alfonsín, evidentemente, orientó a la Argentina por cambios importantísimos. Incluso el juicio a las juntas, la CONADEP, mucha gente lo criticaba, decía que estaba loco, que era suicida. Y sin embargo, él llevó adelante eso. La defensa de los derechos humanos, todo esto comenzó con Alfonsín. Y el deseo de unir al país. No nos olvidemos que él en sus discursos lo citaba a Perón, a Alfredo Palacios, en fin, a Frondizi, y a Frondizi, a todos. Y cuando él asumió como presidente, invitó a Isabelita, estaba Frondizi. Era un clima de reencuentro nacional. Eso lo orientó, lo hizo Alfonsín. En este momento se quiere repetir eso. Se quiere volver a unir a los argentinos. El presidente se reúne con los gobernadores, se reúne con la oposición. El Congreso funciona de nuevo, hay debate. Hasta un senador que era oficialista dice que puede hablar libremente, cosa que resulta bastante que ahora sí curioso, ¿no? Claro. De modo que Alfonsín fue un hombre notable, pero a Alfonsín se lo saboteó. Cuando dicen que Alfonsín tenía mal plan económico, sí, no era brillante, la situación era bastante difícil, pero tuvo que soportar 14 paros generales, ¿no? A él se lo saboteó intensamente. Y hubo golpes militares también durante su presidencia. Por supuesto. Entonces, claro. no fue nada fácil. Cara pintada. Ahora, recién usted hace referencia a Guinness, a esta especie de analogía, ¿no? De esta nueva oportunidad. Quería preguntarle por la grieta. ¿Cómo observa este fenómeno? ¿Cree que tiene alguna solución? Por eso lo hacía referencia en la anterior, ¿no? Ha sido muy atacado. ¿Qué observa este fenómeno? ¿Qué se puede decir sobre esto? Y si efectivamente hay una posibilidad de que esto se pueda solucionar rápidamente, o si es que... Bueno, la grieta existe evidentemente, ha sido la obra maestra, si se quiere, del kirchnerismo,
porque usa el método de dividir para reinar. Esto es una vieja norma que viene de la época de los romanos todavía, dividir para reinar, claro. Es una técnica. Y esa técnica se aplicó acá claramente. Y esa grieta existe, pero es notable cómo esa grieta puede borrarse, puede desaparecer. Y se está notando. Los acuerdos que hubo en el Congreso, especialmente en el Senado, habla de que la grieta no es algo que no se puede evitar o superar. Eso se puede superar. El bloque kirchnerista es cada vez más pequeño. Está a cargo de un grupo que yo llamaría una secta fanática, agresiva y cada vez más minoritaria. Bastaría con que lo que ocurrió el otro día ahí frente en Comodoro Pi se repita 2 o 3 veces más para que esto se reduzca más aún. La expresidenta, en un acto de generosidad que no es frecuente en ella, por cierto, nos ha regalado un revival de lo que era la Argentina 5 meses para atrás. Cómo se agrede al Poder Judicial, cómo se destrozan los ambientes públicos, cómo se golpea a los periodistas, cómo se discrimina al que no piensa igual que uno. Eso era lo que era la Argentina. Es decir, la ley de la selva, la ley de la jungla. Y aquí nosotros queremos la ley que nos une, que nos hace vivir en armonía. Ahora, por ejemplo, se está por celebrar la fiesta de la Pascua judía, que recuerda el Pesaj, la salida de Egipto. Es un ejemplo muy antiguo, pero muy importante. Cuando ocurre la salida de la esclavitud, ¿no?, del pueblo hebreo dirigido por Moisés, ¿qué es lo que ocurre después? Salen de Egipto, ocurre el famoso milagro de la apertura del Mar Rojo, todo eso. ¿Qué ocurre después? Van al monte Sinaí, la tabla de la ley, inmediatamente. La libertad sin ley no funciona. Eso es un ejemplo que tenemos que recordar. Y aquí creíamos nosotros que sin ley se puede funcionar. No se funciona. La libertad que todos deseamos, para que exista, tiene que estar ajustada por la ley. Entonces se le disfruta de verdad. Usted recién hablaba de la grieta que, desde el punto de vista político y en el Congreso, parece que se va achicando, se va cerrando. Sí. Pero le pregunto desde el punto de vista de la literatura, de lo intelectual, del mundo cultural, porque le quiero que veamos otra foto impresionante que usted tiene con alguien que ha generado una gran grieta. Bueno, aquí hay una cosa muy paradójica. A ver. Yo le estoy autografiando un libro a Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa. Cuando lo visitó. Él me pidió un Marco, Nobel. Autografíame este libro. La presencia de Vargas Llosa otro en su hombre momento que ha quedado dentro de la grieta. ¿Te acordás lo que fue la grieta? Generó algo tremendo. Él era premio Nobel ya y no se le dejó hablar en la Biblioteca Nacional. Premio Nobel, el único latinoamericano en aquel momento. No, ya había otros. Censurado en la Feria del Libro. Censurado, exactamente, y además encabezado el movimiento por quien era el director de la Biblioteca Nacional en ese momento, que era Horacio González. Sí. Pero, digamos, la relación con Vargas Llosa en cuanto al pensamiento, ¿usted se siente identificado? ¿Usted cree que es un hombre vinculado al liberalismo, a la libertad económica y a la libertad política? ¿O tiene por allí alguna diferencia en ese sentido, Marcos? Yo creo que la amistad que tengo con Vargas Llosa está dada especialmente porque compartimos valores, no tanto ideologías. Claro. Los dos compartimos valores desde muy jóvenes. Y por eso los dos, desde muy jóvenes, éramos de izquierda. Claro. Y de la izquierda marxista. Claro. Los dos. Claro. Y usted sabe que hay muchos del otro lado que se están desmayando, ¿no? Cuando usted dice eso. Bueno, sí. Muchos que no lo quieren a usted o a Vargas Llosa. Y yo apoyé la revolución. Que no han leído nada. Que no han leído nada y no saben nada. Y se acaban de enterar de esto, ¿no? Y que ni siquiera saben marxismo, ¿no? Bueno, apoyó la revolución cubana igual que la mayoría de los intelectuales. Yo la apoyé también, claro, como todos. Pero yo me acuerdo que apoyaba la revolución cubana y sin embargo algo me hacía ruido cuando se gritaba paredón, paredón y con mucha ligereza se fusilaba a la gente. Claro. Eso lo asocié yo inmediatamente con lo que fue la Revolución Francesa. Hermosa, libertad, igualdad, fraternidad, y después la guillotina. Claro, después vino el loco Robespierre y guillotinaban a Trochimoche, y guillotinaban a científicos como Lavoisier y otras grandes personalidades. O el estalinismo. Y el estalinismo también, que al principio parecía que era un movimiento liberador, superador. Claro. Y bueno, cuando murió Stalin, yo me acuerdo muy bien, todavía la izquierda hablaba como si hubiera sido un dios que salvó al mundo del nazismo. Pero 3 años después, en 1956, mirá cómo me acuerdo, Khrushchev lo denuncia como un criminal de lo más asqueroso que registra el mundo. Uno de los grandes carniceros. Y yo me acuerdo que había dirigentes comunistas que se suicidaban, no podían soportar esto. Como que ahora muchos kirchneristas, cuando se evidencie lo que fue el latrocinio kirchnerista, van a suicidarse algunos, no van a poder soportar la verdad. Es tremendo y sobre todo que
Yo no creo, no sé si es su opinión, pero yo creo que ha sido a esta altura, con todo lo que se sabe en los últimos tiempos y con todo lo que va apareciendo en la justicia, sacando las dictaduras militares, creo que no ha habido gobierno más corrupto en la historia argentina como el gobierno de los Kirchner, ¿no? Fue un gobierno que tenía una ingeniería para el saqueo. Claro. Todo se hacía para el saqueo. Hasta los subsidios estaban planeados para saquear, porque estaban dados de tal forma que había siempre un retorno. Todo subsidio tiene retornos. Todas las maniobras que hicieron, todas las medidas que tomaron eran para obtener dinero. Era un clima de latrocinio perpetuo. Bueno, ahora hablamos del éxtasis, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué exclamación le salió a Néstor Kirchner cuando abrazó una caja fuerte? Éxtasis. Gritó éxtasis. Es verdad, es cierto. Es interesante lo que plantea Marcos Aguinis. Recuerdo que lo planteaba Martín Lustó en la campaña en la ciudad. Fíjate qué paradoja, ahora embajador de este gobierno. Pero Martín Lustó justamente decía que la gran perversión de la década kirchnerista, de los 12 años en realidad, porque decimos décadas, pero fueron 12 años, 12 años. Kirchnerista, era que justamente la corrupción pasó a ser el fin. No es que se hacía una obra y se robaba en el medio. El fin era la corrupción. Se hacía la obra para robar ni siquiera se terminaba. O sea, la corrupción pasó a ser el fin último de cada uno de los actos de gobierno. Para el saqueo. Y lo vemos también en los elementos laterales, como por ejemplo Milagro Sala, que robaba a los pobres, no robaba a los ricos, robaba a los pobres. O, por ejemplo, lo que hizo Eve de Bonafini, con sus famosas obras. ¿Sí? Ensuciar el pañuelo blanco y poner como escudo los derechos humanos para semejante cosa. No solamente el tema de los presuntos sueños, que en realidad fueron pesadillas compartidas, sino también el tema de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. En los dos lugares donde recibía dinero ha habido hechos de corrupción, ¿no? Exactamente. Y se ha logrado alienar al pueblo argentino. Es decir, los regímenes autoritarios tienen ese poder notable. Lo tuvo el fascismo, lo tuvo el nazismo y lo tuvo el stalinismo. Fascinan, seducen y alienan. Y la gente cree fanáticamente. Y la ideología de ellos es una religión. Entonces no hay racionalidad posible. Ahí hay dogmas y esos dogmas se acatan de manera ciega. No. Esto es lo que ha caracterizado al kirchnerismo. Y por eso hay seguidores en este momento que van a aplaudirla y la apoyan. Algunos están sorprendidos por la hiperactividad política que tiene ella. Bueno, aquí yo me excuso. Yo soy uno de los que se ha sorprendido. Yo me excuso de mis conocimientos neurológicos y psiquiátricos, pero esta es una expresión de maníaca de su bipolaridad. Esta mujer es bipolar. No es bipolar solamente por trastornos psíquicos, sino que tiene una atrofia temporofrontal que se descubrió cuando le operaron el hematoma subdural, que es una enfermedad progresiva que va acentuando sus trastornos psíquicos y acentúa la bipolaridad. O sea, va a tener momentos como ahora de gran hiperactividad. Y es un estado maníaco, pero durante un tiempo ese estado maníaco va a cambiar por el estado depresivo. Tremendo, tremendo. Marcos, la novela de mi vida, uno es su último libro. Sí. En este libro está este señor que yo le voy a mostrar ahora, esta fotografía que le voy a mostrar ahora, y me gustaría saber que cuando usted ve eso, ¿qué era de su vida en esa época? ¿En qué barrio vivía? ¿Quién era su padre? ¿De dónde viene usted, Marco? ¿De la pobreza? De la total pobreza. Claro. Mis padres eran inmigrantes de Moldavia o Besarabia, que era un territorio que se disputaban Rumania y Ucrania. Y estaba entre los dos. Vinieron de forma separada, vivían en aldeas de ese lugar. Vinieron a la Argentina. Algunos parientes previamente habían llegado acá, se instalaron en Córdoba y por eso fueron a parar a Córdoba. Mi papá estaba en Buenos Aires, trabajó como hombreador de bolsas en Dock Sud, o sea que era una situación miserable, vivía con 2 tíos en un solo cuarto, ahí en el 11, en esos conventillos de aquella época. Y bueno, finalmente se instalaron en Cruz del Eje, donde yo pasé los 15 años de mi infancia. Impresionante, ¿eh? Impresionante la historia de la novela. Y la tonada que la mantiene, ¿eh? Acá hay una guerra de tonadas. No, pero no le gano, Alfredo, ¿eh? No le gano. No la quiero perder tampoco. Yo también, tampoco la quiero perder. Le mando un gran saludo, Marco, por haber traído este libro y por haber venido aquí a nuestro programa. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Marcos Aguinis, La novela de mi vida.